Hola, buen día. Te invitamos a conocer el mundo de las ciencias. En esta oportunidad comenzaremos realizando diversos planteamientos. Número 1. ¿Qué le ocurre a una persona cuando va en un carro en movimiento y frena repentinamente? Número 2. ¿Por qué nos esforzamos más cuando levantamos objetos pesados? Número 3. ¿Crees que en el espacio existe la gravedad? Número 4. ¿Por qué la luna gira alrededor del sol? Y por último, número 5. ¿Conoces de qué está compuesta la luz blanca? Dichas preguntas se relacionan con diversos aportes a las ciencias. Para abordar estos temas, conversaremos sobre un personaje que con sus estudios supo darle respuestas a las interrogantes. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés que nació el día de Navidad del antiguo calendario, en 1642, correspondiente al 4 de enero de 1643 del nuevo calendario. Fue bautizado por el mismo nombre del padre, quien murió poco antes de él nacer. Su madre, Hannah Newton, se casó nuevamente y dejó a Isaac al cuidado de sus abuelos. Isaac regresó con su madre cuando su padrastro murió para encargarse de las tierras de la familia. Sin embargo, no demostró ninguna capacidad para tal labor. En 1661 ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. A pesar de que el currículo en Cambridge se basaba en la filosofía de Aristóteles, Newton se dedicó al estudio de otros autores ligados a la filosofía mecánica. Estudió las obras de Galileo Galilei, de René Descartes y las leyes sobre el sistema planetario de Kepler, entre otros. En 1665 se graduó en matemáticas en el Trinity College, año de la devastación por la peste en Inglaterra. Debido al cierre de la Universidad de Cambridge, Newton se vio obligado así a regresar a su casa y a sus tierras. En este periodo de aislamiento, tuvo la oportunidad de buscar soluciones para todos los cuestionamientos que había comenzado a hacer cuando estudiaba en Cambridge, los cuales abordaremos más adelante. En 1667 regresa a la universidad y es nombrado profesor en 1669. A pesar de la admiración que despertaba, su carácter retraído y su dificultad para recibir críticas le hacían poner resistencia para publicar sus trabajos. Sin embargo, llegó a compartir sus obras con el mundo, haciéndose famoso por sentar las bases de la física moderna y la ingeniería a través de sus leyes del movimiento y la teoría de la gravedad, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia. Adicional, desempeñó actividades fuera del medio académico. Finalmente, tras una larga vida volcada al desarrollo de la ciencia y la comprensión del universo, Newton fallece el 31 de marzo de 1727, según el nuevo calendario, a la edad de 84 años en Londres, tras una disfunción renal mientras dormía. Isaac Newton ofreció al mundo grandes avances en diversas áreas. Algunos de los aportes más importantes de este científico fueron las leyes de la dinámica o las tres leyes de Newton, las cuales sientan las bases de la física, pues permiten explicar las fuerzas que regían el comportamiento mecánico de los objetos. Las leyes son las siguientes. Ley de inercia. Esta ley establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiarla. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica, la cual establece que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. La tercera ley es la ley de acción y reacción, la cual indica que si se aplica una fuerza sobre un objeto, Este aplica una fuerza igual sobre el
primero en sentido contrario. Luego tenemos lo que sería la ley de gravitación universal. Esta ley es un principio físico que describe la atracción que se produce entre todos los cuerpos con masa. Esta ley tiene una anécdota muy particular. Hacia el final de sus días, Newton contó la anécdota de la manzana unas 4 veces, pero esta se volvió conocida en el siglo XIX. Newton le contó a un amigo que mientras estaba contemplando su jardín, vio caer una manzana y se preguntó, ¿por qué debe siempre caer la manzana perpendicular al piso? ¿Por qué no va hacia arriba o hacia los lados, sino constantemente al centro de la Tierra? Seguramente es porque la Tierra lo atrae, y de aquí surgió la noción de la gravedad. Por cierto, que la famosa idea de que la manzana cayó sobre la cabeza de Newton fue un invento del padre del primer ministro inglés Benjamin Disraeli, quien es Isaac Disraeli. Como tal, la ley de gravitación universal establece que todos los cuerpos del universo se atraen mutuamente debido a una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. La fuerza de atracción gravitatoria es una magnitud vectorial. Su módulo viene determinado por la fórmula de Newton. Su dirección coincide con la línea que une a los dos cuerpos y su sentido es de uno hacia el otro. La fuerza con la que el Sol atrae al planeta Tierra es igual y de sentido contrario a la fuerza con la que la Tierra atrae al Sol. Hacia 1679, Newton verificó su ley de la gravitación universal y estableció la compatibilidad entre su ley y las 3 leyes de Kepler sobre los movimientos planetarios, estableciendo que los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Newton concluyó que la fuerza de atracción gravitatoria es universal, pues las mismas leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos en la Tierra gobiernan el movimiento de los astros en el cielo. El siguiente aporte sería el descubrimiento de la verdad de la forma de la Tierra. Cuando Newton nació, ya se sabía que la Tierra era redonda, pero se pensaba que era una esfera perfecta. Newton, en una de sus investigaciones, calculó la distancia al centro de la Tierra desde algunos puntos del Ecuador y después desde Londres y París. Él pudo observar que la distancia no era la misma y que si la Tierra fuera perfectamente redonda como se pensaba, los valores deberían ser iguales. Estos datos llevaron a Newton a descubrir que la Tierra estaba ligeramente achatada en los polos, como consecuencia de su propia rotación. Otro aporte tiene que ver con los adelantos en el mundo de la óptica. Newton descubrió que la luz blanca procedente del Sol se descomponía en todos los otros colores. El fenómeno de los arcoíris siempre le había fascinado, por lo que los estudió y descubrió que se formaban por la descomposición en colores de la luz blanca. Como aporte de sus experimentos, Newton vio que sucedía exactamente lo mismo con los prismas, pues la luz blanca era una combinación de todo el espectro. Esto fue una revolución, ya que en ese instante se pensaba que la luz era algo homogéneo. Desde aquel momento, saber que la luz se podía descomponer fue una de las bases de la óptica moderna. Adicional, Newton también estableció una teoría corpuscular de la luz, la cual indicaba que la luz no estaba compuesta por ondas, sino que estaba formada por partículas lanzadas por el cuerpo emisor de la luz. Pese a que la mecánica cuántica, mucho tiempo después, acabó por demostrar que la luz tenía una naturaleza ondulatoria, esta teoría de Newton permitió hacer muchos avances en el campo de la física. Primer telescopio reflector. Para permitir sus observaciones del firmamento, Newton inventó el primer telescopio, que ahora se conoce como telescopio newtoniano.
Hasta ese momento, en la astronomía se utilizaban telescopios basados en lentes, lo que implicaba que debían de ser de gran tamaño. Newton revolucionó el mundo de la astronomía inventando un telescopio que en lugar de estar basado en lentes, funcionaba mediante espejos. Esto convertía el telescopio no solo en un objeto más manipulable, pequeño y fácil de usar, sino que las ampliaciones que lograba eran mucho más elevadas que con el telescopio tradicional. Ley de enfriamiento de Newton. Newton desarrolló una ley que postula que la pérdida de calor que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la distancia de temperatura entre ese cuerpo y el medio en que se encuentra. Es decir, una taza de café se enfriaría más rápido si la dejamos en el exterior a pleno invierno que si lo hacemos durante el verano. Luego tenemos lo que son las propiedades del sonido. Hasta las investigaciones de Newton se pensaban que la velocidad a la que un sonido se transmitía dependía de la intensidad o de la frecuencia a la que se emitía. Newton descubrió que la velocidad del sonido no tenía nada que ver con estos dos factores, sino que dependía exclusivamente de las propiedades físicas del fluido u objeto por el que se desplaza. Es decir, un sonido viajará más rápido si se transmite por el aire que si lo haces por el agua. Del mismo modo, lo hará más rápido a través del agua que si tuviera que atravesar una roca. Por último, podemos indicar que Newton estableció la teoría de las mareas, donde demostró que el fenómeno de que las mareas subieran y bajaran era debido a las fuerzas de atracción gravitatorias que sucedían entre la Tierra, la Luna y el Sol. Hasta aquí culmina nuestro video. Te invitamos a que sigas indagando sobre estos temas científicos y puedas responder a las preguntas planteadas al comienzo del video.